Pacientes que ustedes conocen con las manifestaciones clásicas, diarrea crónica, descenso de peso, lo que ven los pediatras de alteración de crecimiento, retardo pondoestatural, todo aquello, que esta es una lista insuficiente, pero con las manifestaciones atípicas que ustedes conocen, anemia, incremento inexplicable de las transaminasas, trastornos ginecobstétricos, fatiga, ataxia, fracturas, trastornos del metabolismo fosfocálcico. Perdón. Y básicamente, a ver, vamos a ver, solamente va para adelante. Bueno, perdón, me olvidaba en el final, abajo de todo, lo que se llama la enfermedad celíaca de la piel, que es la dermatitis herpetiforme. Los familiares de primer grado tienen un potencial de ser celíacos mayor que la población convencional, y ahí tienen las enfermedades con mayor riesgo de enfermedad celíaca, particularmente enfermedades genéticas y autoinmunes. Cuando hablamos de la perspectiva histórica del diagnóstico, esto arranca en la era prebiopsia, es la era de la clínica de los chicos con retraso pondoestatural y diarrea. En el 56 se describe la cápsula pero por Margot Chain, pero en realidad un año antes Royer, en una revista en habla hispana, ya había descrito semejante instrumento para el diagnóstico. Llegamos a los años 70 con las sugerencias de la Asociación Europea de Pediatría de las 3 biopsias, para pasar en los años 80 y 90 a lo que llamamos la era serológica, con la sugerencia de la serología para realizar una biopsia, o si no una biopsia que es sustentada por la serología para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Una sola biopsia más serología. Y lo que voy a presentar en el final de estos minutos, que si es momento de la era de la no biopsia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos actuales y qué herramientas tenemos? La biopsia intestinal, o sea, la presencia de la enteropatía, es clave, pero esto es subrogante de, digamos, tenemos que tener simultáneamente una serología específica positiva y que el paciente responda a la dieta libre de gluten. La genética, luego hablaremos puntualmente, nos puede apoyar dado que tiene un valor significativo en cuanto a ser negativo, excluyendo la posibilidad de la enfermedad. Serología, biopsia y genética. Vamos por la serología. Los anticuerpos antigliadina, que lo usamos tanto en la década de los 70, 80, hoy han quedado relegados, probablemente con algún valor en su variante IgG, en la enteropatía, en la sensibilidad del gluten no celíaco, discutible. Y tenemos todos estos 4 antiendomicio, antitransglutaminasa, ADGP, de los cuales sin duda por su alta especificidad debemos recordar el antitransglutaminasa IgG, pero quiero también, y en caso de muchos pacientes que tienen deficiencia de IgA, el valor que pueda tener la ADGP-IgG. Y el valor en concreto de combinar pruebas que nos hace acercar mucho más al diagnóstico y veamos que una serología posible es combinar pruebas como hemos hecho en estos trabajos de nuestro grupo, en la cual tanto en población como alto riesgo, que ahí la sensibilidad es notablemente mayor, como en la de bajo riesgo, la combinación de antitransglutaminasa IgA y ADGP-IgG nos da buenos valores en términos de especificidad, valor predictivo positivo y negativo. La serología tiene sus limitaciones. Hay falsos positivos, falsos negativos. También es muy diferente, como esbocé recién, si se trata de una población de alto riesgo o de bajo riesgo, o sea, un diferente riesgo pretest, si la actividad clínica del paciente o el daño histológico es mayor o menor, y aparte estas determinaciones varían dentro de cada laboratorio y entre laboratorios, y hay algunas que son claramente operador dependientes como los anticuerpos antiendomiciales. La recomendación en este caso es que los laboratorios sean confiables y resalto entonces esta forma de combinación de pruebas que nos puede ayudar y reservar el antiendomicio para confirmar el daño. La biopsia intestinal
Como ustedes saben, hay una modificación de Overview-Huber a la clasificación de Marsh 0, 1, 2, 3, y lo notable que uno tiene que sí reconocer es que es una lesión característica pero no patognomónica. Digamos, hay varias entidades como figuran allí, inmunodeficiencia común variable, giardiasis, o sea, algunas muy poco frecuentes, pero simplemente giardiasis, contaminación bacteriana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay que tener esto en cuenta. En las biopsias, al igual que en la serología, tenemos algunas limitaciones, que el sitio del muestreo no sea adecuado. Por ejemplo, tenemos formas ultracortas en las cuales si no biopsiamos el bulbo duodenal nos quedamos sin diagnóstico. O tenemos mala calidad de las muestras. Veamos como en esta muestra con un corte tangencial, aparentemente se trata de un paciente no celíaco, que cuando se hace el corte perpendicular vemos como la situación se va atrofiando. Todo esto nos lleva a una deficiente interpretación con posibilidades de sobrediagnóstico, subdiagnóstico. Y esto que es remanido, muchos de ustedes lo conocen, que hay una recomendación actual de tomar al menos 6 muestras y 2 de ellas que incluyan muestras de bulbo duodenal. Y en términos de genética, sepan que está presente en el 100% de los casos, pero dado que el 35% de la población general lo tiene, no significa que quede positivo, es que uno es celíaco, que ustedes los deben vivir a diario en sus consultorios. O sea, no confirma el diagnóstico, particularmente si es positivo. Si es negativo, nos hace alejar fuertemente, casi definitivamente, del diagnóstico. ¿Cuándo lo usamos? En casos dudosos, en pacientes que están realizando ya una dieta libre de gluten y también en familiares en riesgo. Podemos observar que esto ya nos puede marcar el seguimiento, que probablemente sea una de las situaciones que luego se estará hablando en los paneles de discusión. Este es un intento de algoritmo diagnóstico, pero probablemente después cuando haya discusión verán que esto es simplemente una hoja de ruta, pero que tiene sus deficiencias, o más que sus deficiencias, tiene sus limitaciones. Pero en un intento de tratar de llevarles algún mensaje para ir a casa, vamos a tomar 3 situaciones, pacientes sintomáticos. Si la serología es negativa, tenemos que considerar otros diagnósticos. Pero si la serología es positiva, la biopsia es mandatoria y si es positiva, es el caso más sencillo. Este paciente es celíaco. Ahora bien, si la serología es positiva y la biopsia es negativa, o sea, hay un resultado discordante, sin duda tenemos que reevaluar la biopsia, verla por patólogos expertos. La genética allí nos puede ayudar y finalmente, si no, considerar otros diagnósticos que puedan ser falsos positivos, por ejemplo, de diferentes marcadores, perdón, todo lo contrario, digamos, otras causas de atrofia endocitaria, pero no celíaca. ¿Sí? Perdón. En una población de alto riesgo, como los familiares, realizar la serología y la genética de inicio es una posibilidad y nuevamente, si el paciente tiene serología negativa no es celíaco y si es positivo y la biopsia es positiva, el paciente es celíaco. Y en caso de ser negativa, como tenemos a la izquierda, sería momento de reevaluar y poder considerar si se trata de un celíaco potencial. Y finalmente, en este escenario, muchas veces un paciente se realiza una endoscopía por flujo, por ejemplo, y se encuentran marcadores característicos que ustedes ya conocen. En este caso, la serología positiva nos va a llevar a un diagnóstico de enfermedad celíaca y si es negativa, la genética nos puede ayudar. Si la genética es negativa, hay que considerar otros diagnósticos y si es positiva, nuevamente tenemos que reevaluar y considerar serologías adicionales que nos ayuden a aclarar lo que ya tenemos. Para terminar, en el futuro, en realidad hay varios otros elementos un poco más complejos, pero yo entiendo que en el futuro lo que habrá que decidir
sí, ya como desde la Asociación Europea de Pediatría un poco ya se ha asumido, ¿qué hacemos con los adultos? Porque frente a tanta sensibilidad y especificidad alta, valor predictivo positivo de los marcadores serológicos, ¿para qué realizar una endoscopía con biopsia? Hay algunas guías, como la guía de la WHO, que la tiene como no mandatoria. También es cierto que un poco esta guía está influenciada por aquellos casos en los cuales no hay una disponibilidad de biopsias. Pero digamos que a favor de no biopsiar en adultos hay mucha bibliografía desde el siglo pasado y acá hay un resumen de algunos trabajos desde el 2008 hasta 2014 involucrando diferentes países europeos, Estados Unidos y Argentina, con áreas de diferente prevalencia, se trata de estudios con diferente número de pacientes involucrados, pero un poco autorreferencial. Este es un trabajo de Emilia Sugay, nuestra bioquímica que se acaba de retirar durante muchos años, en la cual, que es la primera autora de este estudio, que como ustedes ven, digamos, la serología para enfermedad celíaca en pacientes con diferente probabilidad pretest, podemos evitar la biopsia. Y en el alto riesgo, ustedes miren que pudimos evitar la biopsia en estos casos utilizando esta combinación de pruebas en más del 90% de los casos y no se perdió en este caso ningún caso, no quedó ningún celíaco sin diagnosticar. O sea, una apropiada combinación de anticuerpos permitiría evitar biopsias en la población de alto riesgo. Entonces, al día de hoy en adultos, ¿se puede diagnosticar? Sí, pero debemos considerar que solo en pacientes sintomáticos los niveles tienen que estar significativamente altos y claros de anticuerpos. La utilización de combinaciones de pruebas es mejor que utilizar pruebas únicas y el antiendomicio exclusivamente para confirmar el daño. Pero ojo que si bien la evidencia es fuerte en adultos, aún no hay un acuerdo de expertos, a diferencia de lo que ya tiene la Asociación Europea de Pediatría, de Gastroenterología Pediátrica, que ellos consideran que pacientes sintomáticos con título de transglutaminasa más de 10 veces el valor normal, con EMA positiva en una muestra diferente y respuesta clínica a la dieta libre de gluten está ok. Ellos recientemente han limitado, no sería necesario el análisis genético. En conclusión, tenemos que estar, y la presencia de todos ustedes acá refuerza este concepto, que todos tenemos que estar en una búsqueda activa de los casos en el grupo de mayor riesgo. Podrá discutirse después si uno tiene que bajarlo esto a la población general. La serología específica, las pruebas genéticas y las biopsias son útiles para alcanzar el diagnóstico. Hay un futuro promisorio para las no biopsias en adultos. Todo esto va a ser charlado más en extenso entre el 28 y el 29 de noviembre en la UCA, en un evento panamericano de enfermedad celíaca que hacemos de una manera ya anual. Y quiero resaltar que se trata de un simposio OBGE, que agradecemos al doctor Ibargoyen, tesorero de OBGE, y también al responsable de educación, al doctor Gutiérrez Galeana, que tienen su presencia aquí, y que son los organizadores de la Semana Panamericana de las Enfermedades Digestivas en un lugar muy feo que queda en Uruguay, en Punta del Este, a principios de noviembre del año que viene. Muchas gracias. Le vamos a pedir a la doctora Sonia Niveloni que nos hable de por qué diagnosticar y por qué tratar a los pacientes con enfermedad celíaca. Por cuestiones de tiempo vamos a ahorrar las presentaciones porque además todos los disertantes son muy conocidos. Hola, buenas tardes. Bueno, qué bueno que haya tanta gente. Vamos a ver por qué tenemos que diagnosticar y por qué tratar a los pacientes con enfermedad celíaca. Vamos a ver entonces que es importante, y según lo que dijo Edgardo, el diagnóstico. ¿Por qué diagnosticar? Pero ¿por qué diagnosticar adecuadamente, certeramente y bien hecho? Y luego tratar adecuadamente a los pacientes. Esto es para aliviar los síntomas, para mejorar los parámetros bioquímicos y la deficiencia de micronutrientes, para mejorar la calidad de vida y prevenir las complicaciones. Con respecto al alivio de los síntomas, hay una reducción clara de la diarrea, de la digestión, de la constipación,
en los pacientes que hacen dieta libre de gluten en forma estricta. Y hay mejoría de los índices antropométricos. Y la mejoría de los parámetros bioquímicos y deficiencias de micronutrientes a través del control y prevención de síntomas por deficiencia de nutrientes y oligoelementos. Vamos a ver que hay una dinámica de la sintomatología según el cumplimiento adecuado, con adherencia estricta o no, de la dieta libre de gluten. Nosotros hicimos una evaluación a través del GSRS a los 4 años del paciente diagnosticado y en cumplimiento de la dieta, y vimos que claramente los pacientes adherentes estrictamente tenían una mejoría sintomática en relación a aquellos que no cumplen la dieta estricta. Por otro lado, la deficiencia de nutrientes y oligoelementos, que tiene una prevalencia alta, y eso sí lo tienen que tener todo el mundo que diagnostica a los pacientes celíacos y sobre todo cómo los tenemos que seguir esos pacientes, y vamos a ver que tienen una respuesta positiva a la dieta libre de gluten. Estos elementos son, y que tenemos que tener en cuenta, la hemoglobina, el ácido fólico, la albúmina, la ferremia, la ferritina, la vitamina B12, B6, calcio y vitamina D, hormonas tiroideas, glucosa y hemoglobina glicosidada, entre otros. O sea que esto es muy importante al diagnóstico y en el seguimiento. Con respecto a la calidad de vida, sabemos que mejora la calidad de vida tanto en los pacientes sintomáticos como en los subclínicos y también en los asintomáticos. En un estudio hecho varios años atrás, vimos que los pacientes sintomáticos claramente, después de la dieta libre de gluten de 1 año, mejoraban notablemente la calidad de vida. Pero sí es importante ver que los subclínicos y hasta también los asintomáticos, esta calidad de vida mejora con la dieta libre de gluten. Con respecto a las complicaciones, vamos a ver y sabemos que los celíacos tienen osteopatías, ya sea por mala absorción de calcio y por autoinmunidad en el hueso específicamente. Entonces, se manifiesta con osteopenia, osteoporosis, entre un 10 y un 45% de los pacientes, y hay un riesgo elevado de fracturas entre el 17 y el 34%, y ahora vamos a ver qué pasó con un estudio que hicimos. Por otro lado, los trastornos ginecobstétricos, especialmente la infertilidad, es una complicación, está en relación a los pacientes que no se diagnostican precozmente. El trastorno neuropsiquiátrico, especialmente la depresión, como vamos a ver, y el riesgo de enfermedades autoinmunes asociadas y neoplasias y mortalidad. Con respecto a las fracturas, evidentemente hay varios estudios, hay estudios metaanálisis que corroboran el aumento de la incidencia de fracturas en los celíacos. Nosotros hicimos una evaluación en los pacientes que tenían incidencia de fracturas antes del diagnóstico y había una diferencia significativa entre los celíacos y los controles. Y cuando hicimos una evaluación de los pacientes celíacos ya tratados, vamos a ver que no hay diferencias con los controles, o sea que se equipara. Y eso quiere decir que la dieta libre de gluten protege en la incidencia y en la aparición de las fracturas. Con respecto a los trastornos ginecobstétricos, hay varios estudios, especialmente los que evalúan la infertilidad de causa no conocida. Y hay un metaanálisis de Sargini que vio que hay 5 veces más el riesgo de infertilidad en las pacientes no diagnosticadas. El efecto de la dieta libre de gluten está en discusión. Hay estudios que corroboran que sí mejora notablemente el hecho de la infertilidad o la previene, y hay otros que no tienen datos concluyentes. Con respecto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, vamos a ver que la dieta libre de gluten en la neuropatía periférica y en la disfunción autonómica tiene una respuesta regular, pero sí hay respuesta positiva en la neuropatía motora y en los desórdenes psiquiátricos como son la ansiedad, la depresión. Se vio que la ansiedad, hay una diferencia significativa entre los pacientes celíacos al diagnóstico y los tratados con dieta libre de gluten, y la depresión se vio una mejoría notable entre el segundo y el 5.º mes de dieta libre de gluten. Con respecto a la concentración de cerebrales de serotonina y de dopamina,
vamos a ver que es positiva la respuesta a la dieta libre de gluten y hay un incremento en paralelo con la mejoría sintomática. ¿Cómo vamos a prevenir las complicaciones? Las complicaciones, sabemos que el riesgo es mayor de neoplasias y de mortalidad. Con respecto al riesgo de neoplasia, hay un metaanálisis interesante que evalúa cuáles son las neoplasias que más en relación tienen y son complicación de la enfermedad celíaca y no tratada o con retardo en el diagnóstico. Y eso vamos a ver que la mayoría, el riesgo mayor lo tiene el linfoma no Hodgkin T, pero también recuerden que el B puede darlo. Le sigue el adenocarcinoma de intestino delgado, el cáncer de esófago y el cáncer colorectal. Hay una cosa interesante con respecto al riesgo y que cuando se evaluaba este riesgo en pacientes que eran peridiagnóstico, o sea, antes o al año solo de dieta libre de gluten, tenía un aumento del riesgo. Y más de un año de dieta libre de gluten, este riesgo disminuía. O sea que acá también decimos que la dieta libre de gluten protege del riesgo de neoplasias. Y en esta diapositiva es muy interesante este análisis, en donde vamos a ver que en la parte de la izquierda hay un aumento de las neoplasias, de la presencia de neoplasias en los pacientes en el peridiagnóstico. Y después vamos a ver cómo disminuye con los años de dieta libre de gluten. Con respecto a la mortalidad, especialmente en la enfermedad celíaca sintomática, el retardo del diagnóstico da casi 4 veces más riesgo de tener mortalidad, especialmente en aquellos pacientes con síntomas severos. Y el